con respecto al trabajo práctico número 7, tenemos propuesto una cierta estructura base que tenemos que respetar, ¿sí? Una cierta estructura base que no podemos modificar. Él nos dice, mira, yo te presento estas dos clases base. Por un lado tenemos materia, que tiene como características el ID de la materia, el nombre de la materia y el año en el que se dicta. Y materia solamente tiene un constructor y sus respectivos métodos getter y setters. Eso es todo lo que tiene materia. Es una clase entidad básica, ¿sí? Por otro lado, tenemos el alumno. El alumno tiene un número de legajo, un apellido y un nombre, pero mantiene, ¿sí?, una relación de asociación, con materia, ¿sí? Y a la asociación me dice es unidireccional. La leo del lado de alumnos, es decir, un alumno tiene ninguna o muchas materias. Entonces esto me está dando a entender que del lado de alumno yo de alguna manera tengo que representar que voy a tener una lista o una colección o un grupo de materias, ¿sí? Que lo podría representar o con un arreglo de materias o alguna de las colecciones que vimos de materias, no sé, un list, ¿sí? O alguna colección de tipo set, ¿sí? No map, porque no las voy a guardar en pares ordenados, no me dice eso, me dice que solamente voy a tener materias, ¿sí? Y ya vamos a ver después, a medida que sigamos avanzando, a medida que sigamos leyendo el enunciado, ¿sí?, cómo la representaría, ¿no? ¿Cuál sería la colección más adecuada? Pero por lo pronto es como que me está dando a entender que yo voy a tener acá, ¿sí?, eh, algo que va a ser de tipo materia, una colección, una lista. Yo lo voy a poner primero ahora como un arreglo, ¿sí? Materias. Algo así, ¿sí? Voy a tener así una lista de materias. Y bueno, si yo lo represento con un arreglo y tengo la limitación que tengo que de antemano establecer el tamaño del arreglo, hasta cuántas materias se puede inscribir un alumno, ¿sí? Mientras que si yo lo pienso como una colección, por ejemplo, digo, no va a tener un arreglo de materias, va a tener un list de materias. Bueno, la ventaja que tengo es que es dinámico y que podría tener ninguna o las materias que yo quisiera, ¿sí? Igual que si lo pienso como un set, ¿sí? Como un list o como un set, ¿no? Pero ya vamos a ver qué es lo más adecuado. Como nosotros ya sabemos manejar colecciones, ¿sí?, y son dinámicas y tienen una serie de ventajas con respecto a si yo lo hiciera con arreglos, sé que debería usar una colección. Lo que no sé todavía, hasta que no termine de leer el enunciado, si tendría que ser de la familia set o tendría que ser de la familia list, ¿sí? Ahí ya, a medida que vayamos leyendo, lo vamos a ir completando. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero en el UML usted no puso que tengo una lista de materias o un set de materias. No, porque eso está representado implícitamente en esta relación, ¿sí? Esa asociación y la cardinalidad de esa asociación me está dando a entender que en alumno tengo un conjunto de materias, ¿sí? Tengo un conjunto formado por ninguna o varias materias. El alumno, aparte, tiene un constructor para inicializar solamente el legajo, el apellido y el nombre, ¿sí? Tengo, fíjense, los gets y sets solamente para esos tres atributos, legajo, apellido y nombre, ya que si quiero poner materias en esta lista, en esta colección, tengo el método agregar materia, ¿sí?, que de alguna manera recibe una materia y la agrega en la lista. Y tengo también un método, cantidad de materias, cuya finalidad es devolverme un entero, que sería la cantidad de elementos que hay en esa colección, ¿no? Y así de sencillo sería alumnos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a leer un poco más el enunciado. Si leemos más abajo, nos dice, un alumno tiene, lo que decíamos recién, un legajo, un apellido, un nombre y una lista de materias en las que está inscrito. Para ello, el alumno tiene el método agregar materia, que la semántica, el sentido de este método es que la materia que recibo, la materia que yo le paso al método agregar materia, es la materia en la que el alumno va a estar inscrito, ¿no? Pero tengo que implementar el método en una colección de manera tal que no me deje inscribir al alumno en dos materias iguales. Entonces, pensado desde otro lado, me está diciendo que cuando yo agregue una materia a esa colección, la colección que utilice
¿sí? Debería impedir que yo pueda meter dos materias que semánticamente son iguales, ¿sí? Entonces, de las dos familias que teníamos dudas de elegir list o set, ¿cuál de ellas usaría para impedir que las materias se repitan? El set. El set, la colección set, ¿sí? En su implementación, hash set, que es la que nosotros vimos en la cursada, es la que automáticamente chequea, ¿sí? De si el elemento que voy a introducir ya existe en la colección, no me lo agrega, ya que es una colección que no acepta repetidos, ya que daba la idea de conjunto. Entonces acá ya descartada y despejada la idea, la duda, tenemos que la colección más adecuada para guardar elementos de tipo materia sería un hash set, ¿sí? Sería un hash set. Y yo ya acá la puedo inicializar a ese hash set cuando cree después la clase como vacía, ¿no? Hash set de materia tipo vacío, ¿no? Es decir que ya ahora despejada la duda, entiendo que en alumno, aparte de tener apellido, legajo y nombre, tendría un hash set, ¿sí? Una colección de materias, en donde la semántica es que las materias que van a estar ahí no se van a repetir. Bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ya opté en alumno por un hash set, descartado los maps, ¿no? Porque no tengo que guardar elementos en el formato clave-valor, no me habla nada de eso, el enunciado. ¿Qué otra modificación debería hacer para que, bueno, justamente el set sepa cuando dos materias son iguales? ¿Qué modificación debería hacer para que automáticamente el set, el hash set, sepa cuando le pasa una materia si ya existe una materia de ese tipo, para determinar cuándo son iguales? ¿Qué otra modificación debería hacer? Reescribir el equals y el hashcode ¿En de dónde? materia. De materia. Es decir, que debería sobreescribir el método equals, ¿no? Equals en materia, ¿sí? Debería redefinir el método equals en materia, que es un método que retorna un booleano y recibe un object, y también debería redefinir el método hashcode, ¿sí? Que no recibe nada y es el que devuelve un entero, ¿no? El método hashcode. Ahí está. Y ahora mi pregunta es, ¿cuándo para ustedes semánticamente dos materias serían iguales? ¿Cuándo dos materias para ustedes serían iguales? Con el mismo ID. Cuando Claro, tienen la ID materia. el mismo Bien, nombre también. bien, Podría pero ser. podría ser que yo tenga con el ID 1 matemáticas y el año sea primero, con el ID 2 matemáticas y Pero el año sea también segundo. podría haber ¿Sí? el caso donde agrupás materias, suponete, por sector, suponete matemáticas, sería todas las matemáticas y de uno, pero no habría dos iguales si tuvieran matemática 1, matemática Está 2. bien, bien. Pero, a ver, No, está pero perfecto entiendo que eso. con ID materia es mejor, obviamente. No, no quiero que se dobleguen a mi voluntad. No, yo quiero que entiendan esto. Que, a ver, ¿cuál es el sentido de un ID? ¿Qué representaría un ID? ¿Por Sí, es qué? como Clave, algo, un algo único. una Claro, identificación única. exactamente. Me está dando a entender que ese elemento numérico me va a servir para representar de manera unívoca una materia en el conjunto de materias. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que con un ID voy a tener una materia en particular y una materia en particular se haya representada por ese ID. No va a haber dos materias con el mismo ID. ¿Sí? Lo mismo que sucedería, por ejemplo, en el conjunto de personas con la característica, no sé, DNI. ¿Sí? El DNI es un valor, un identificador único para cada persona. ¿Sí? Entonces, por allí es más representativo, ¿sí? Para identificar dentro del conjunto de personas el DNI que el apellido o el nombre, inclusive que los dos. ¿Se entiende? Entonces, sí en materia
podría decir, bueno, para mí 2 materias son iguales porque yo las voy a cargar de esta manera. Con el ID 1, por ejemplo, matemáticas, y pondría en la descripción algo que dé a entender, ¿sí? En matemáticas que voy a tener de primer año, ¿sí? Y inclusive podría determinar de primer año en el horario, 9 horas, y después el año, 1. Para decir matemáticas de primer año, de los días, se pone que sea de los días lunes, 9 de la mañana. Va a decir que tengo matemáticas, no sé, ponele, ¿no? Matemáticas de primer año, de los días miércoles o martes, ponele a las 11 horas, lo podría poner así, es de primer año, pero tienen ID distintos, ¿sí? Entonces voy a decir, pero también a mí el nombre me resulta fácil con el nombre identificar que son 2 matemáticas diferentes, porque yo en el nombre describo un montón de cosas. Sí, pero no es buena práctica que yo en un solo campo ponga datos multivalorados, ¿sí? Es decir, ponga datos compuestos. Deberían ser datos atómicos. Si es el nombre, el nombre. Después podrías tener, si necesitabas el horario, otro campo horario. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. Bueno, todo para justificar Que no use de referencia el nombre porque tiene podría tener 2 atributos, como dice el nombre y un número. Y otra que ponele que si vos cargas las materias, vos lo harías de esa forma. Pero por ahí Claro. pones un empleado que cargue datos y por ahí se olvidó si le dijiste que primero ponga el nombre de la materia y después el año y después el horario. Entonces se podría hacer una ensaladowski y sería algo muy inconsistente lo que tendrías, ¿no? De una. Entonces vos decís, bueno, si también el ID es el que me representa una materia, entonces por eso llegamos a algo, viste, como te doblegaste, pero con estilo, ahora, con De una. Bueno, entonces tendría que sobreescribir justamente, sí, eso. El equals, ¿sí? Para determinar, el equals, para determinar que 2 materias son iguales si tienen el mismo ID, y el hashcode, que es el método que retorna un entero, para hacer la lógica del hashcode, también tendrían en cuenta el ID, ¿sí? De la materia. O sea, directamente cuando sobrescriban podrían decir en el hashcode que retorne el entero que tiene el ID de materia. Entonces, ya cumplen que cuando 2 materias son iguales por tener el mismo ID, y bueno, el hashcode va a ser el mismo porque están tirando el entero de materia, ¿no? Eso es algo que con lo que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Pero bueno, se entiende que para que mi colección de tipo set entienda que, tiene que pueda identificar cuando 2 materias son iguales, yo en materia también tengo que hacer esa sobreescritura, ¿no? Bien. Continuando un poquito más abajo, dice, otro de los métodos que tiene alumno es cantidad de materias, ¿sí? Que lo que va a hacer es devolver las materias en las que está inscrito el alumno. Dicho de otra forma, lo que debería hacer es devolver el tamaño que tiene ese hashcode, ese hash set, esa lista de materias que tengo en alumno. ¿Qué métodos tienen las colecciones, las collection, para decirme el largo, la cantidad de elementos que tienen? ¿Qué método tenían las colecciones? Size. Size, exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que tanto las list como las set, que son collection, tienen el método size? Las map, las colecciones de tipo map, a pesar de no ser familia de collection, también tienen el método size para decirme el tamaño, ¿no? De la cantidad de elementos que posee. Exactamente. O sea que la cantidad de materias sería un método súper sencillo, que lo único que retornaría sería el largo de esa colección, ¿no? El size de esa colección. Bien. Luego describe la materia, que es lo que ya habíamos dicho, solamente tiene los atributos, un constructor y los métodos get y setters, ¿está? Y luego les dice, mira, vos en tu proyecto, ¿sí? Vos en tu proyecto vas a tener entonces tu clase materia o tu clase alumno, tu clase materia, ¿sí? Vas a tener esto. Esperen que achico acá la letra. Vas a tener tu clase alumno, vas a tener tu clase materia, alumno con la estructura que dijimos, ¿sí? Y la relación que dijimos. Acá está materia,
Acá está alumno, con todos sus atributos y los métodos que mencionamos, atributos, constructores y métodos que mencionamos. Dice después, dice en otra clase, ¿sí? Después, en otra clase de nombre colegio, en el método main, pero yo cuando creé el proyecto, ¿sí? Cuando creé el proyecto, me creó una clase con el nombre del proyecto que es la que tiene el main, ¿sí? Me creo otra clase con el nombre del proyecto y tiene el main. ¿Puedo hacer eso que me pide ahí en esa clase? Sí. O crea, como vos quieras, lo haces en ese main, o te creas otra clase llamada colegio. Ahí en esa clase, que no va a tener atributos, sino solamente el método main, ¿sí? ¿No? Que es público, que es static, se llama main y que recibe un arreglo de string, ¿sí? Bueno, ahí adentro vos vas a usar, ¿sí? Vas a usar la clase alumno y vas a usar la clase materia. ¿Y para hacer qué? Bueno, vamos a ver lo que nos pide. Lo que te pide que pruebes ahí, en el main, es lo siguiente. Te dice, mira, créate las siguientes materias. Dice, instancia 3 objetos de tipo materia. Una que represente a inglés de primer año, otra que represente a matemáticas de segundo año, otra que represente a laboratorio 1, ¿sí? Luego, instanciate o créate, hace 2 new, de alumno. Y representás estos alumnos. A López Martín, que tiene legajo 1001, a Martínez Brenda, con legajo 1002, ¿sí? Y luego inscribí al primer alumno, inscribí al alumno Martínez, no, primero dice, inscribir a López, ¿sí? al alumno López, que es el alumno que creaste en el ítem 1, inscribieron las 3 materias, inscribirlos en inglés de primer año, en materia, ¿sí? Es decir, que de ese alumno, identificado como López, le vas a invocar el método agregar materia y le agregás inglés, matemáticas, esas 3 instancias que tenías anteriormente. Luego, a Martínez, hace lo mismo, ¿sí? Pero en el caso de Martínez, volvé a agregarle, por ejemplo, la materia esta, laboratorio de primer año. ¿Y qué debería suceder cuando visualizás la cantidad, cuando le pidas a Martínez, al alumno Martínez, que te diga la cantidad de materias que tiene? Y tendría que devolverte, ¿sí? A pesar de que lo inscribiste en 3 materias y luego en una más, ¿sí? Hiciste 4 veces el agregar materia, te debería decir que tiene solamente 3 materias porque lo estás agregando en una materia duplicada. Estás agregándole una materia duplicada que es laboratorio 1 y no te la debería agregar, ¿sí? Pero eso te pide que lo hagas desde el main, que no hagas las vistas ni nada, que lo pruebes como para que entiendas qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Después lo que podés hacer es publicar el proyecto en GitHub, incluido el UML que representa esta realidad, ¿estamos? Y después, cuando agregues las vistas, haces de nuevo un commit y un push actualizando el proyecto, actualizando arriba en el repositorio, digamos, las clases que agregaste, con las clases que agregaste de las vistas, ¿sí? Para las vistas, te dice que hagas algo parecido a lo que hiciste en el trabajo práctico número 6, ¿sí? Que utilices para cada formulario que te pedimos un JInternalFrame, ¿sí? Y que armes después un menú con su J de Stock Pane, en donde se van a visualizar cada uno de estos formularios. Pero solamente queremos 3 vistas. Un formulario para dar de alta las materias, ¿sí? Solamente para dar de alta las materias, un formulario para dar de alta a los alumnos, y luego el formulario que vamos a utilizar para inscribir en una materia determinada a un alumno determinado, ¿sí? Solamente eso. ¿Mm? Bueno, entonces lo que les voy a pedir es lo siguiente. Yo voy a separar a esta comisión, como hicimos la clase pasada, en 2 grupos. Uno se va a encargar de armar un menú y el otro se va a encargar de armar el formulario. Pero presten atención a esto. Los que van a armar el menú, ¿sí? Las personas que van a armar el menú, me interesa que, a ver, a lo mejor ya lo armaron y si lo tienen, lo dejan como lo tienen, ¿no? Pero vamos a suponer este trabajo, que lo vamos a hacer todos juntos, me interesa que el menú tenga,
¿sí? Tu ventana, menú, quiero que tenga 4 opciones, ¿sí? Una de esas opciones es materias. La otra opción que quiero que tenga este menú es alumnos. La otra opción que quiero que tenga este menú es registro. Y la otra opción que quiero que tenga, siempre tengo que dar la posibilidad de salir. Salida. O salir. Y entonces van a hacer lo siguiente. En el primer menú van a poner un ítem. En el primer menú van a poner un ítem que es alta de materia o agregar materia, como ustedes le quieran llamar al ítem, ¿sí? Que cuando elijan esa opción se va a activar el formulario que les va a permitir agregar una materia. En alumno van a tener un ítem que va a ser agregar alumno o alta de alumno. Alta es ingresar o agregar, ¿sí? Incorporar un elemento nuevo dentro del conjunto de alumnos, ¿no? Alta de alumnos o agregar alumnos, como ustedes quieran llamar. Agregar alumnos. ¿Sí? Ahí chequeo el chat. Y alta llanta, dice. En registro, un ítem, ¿sí? Que sea inscribir. Inscribir, inscripción, como ustedes quieran llamarle. Algo que debe entender que si yo hago clic acá, se tiene que abrir el formulario de inscripción. Y en salida, vamos a poner el ítem salir o salida. O sea que si el usuario hace clic acá, tiene que producirse un dispose o un system exit para que esta ventana se cierre y se cierre la aplicación. ¿Tá? Entonces, un grupo, que lo voy a elegir yo ahora al azar, para no perder tiempo, un grupo se va a encargar de armar este menú. ¿Sí? Todo este menú. Y el otro grupo se va a encargar de armar el formulario de inscripción. ¿Sí? Si quieren, hagan una captura de pantalla. Así yo ahora saco esto. Grabación. Bueno, tengo el menú, ¿sí? En donde tengo las opciones. No sé si le cambiaron nombre a las variables, si no, no importa. Sí, están cambiadas. Pero es unos genios. Bien, eso es lo ideal. Cada ítem, J-menú ítem agregar materia, J-menú ítem, ¿sí? Es una buena práctica y los ayuda a ustedes después cuando tienen que acceder desde el código. Perfecto. Y tienen el J-panel, ¿sí? El J de stock panel, que es este componente que está acá. J de stock panel, sí, le pusieron escritorio. Bien. Perfecto. ¿Por qué insisto en el nombre escritorio? Porque con ese nombre lo represento o lo representamos en todas las diapositivas y presentaciones y videos que vamos poniendo. Entonces, para que hablemos todo el mismo idioma, después cada uno le pone el nombre que quiera. Fíjense que yo acá en el panel izquierdo, ¿sí? Tengo un navigator, tengo un inspector de los componentes que tengo en esta vista, ¿sí? Fíjense que acá me dice, tenés un JFrame, un JFrame, una ventana que tiene un JMenu bar con 1, 2, 3, 4 JMenu, ¿sí? Este JMenu 1 tiene un JMenu ítem, este otro tiene uno más, y así sucesivamente. ¿Ven que tiene el inspector? Inclusive me va diciendo qué hay dentro de cada uno de esos elementos. Genial. Tenemos nuestro menú. La idea ahora es que cuando el usuario haga clic en registro, inscripción, queremos que abra el formulario de inscripción. El formulario de inscripción es un JInternalFrame, ¿sí? Bueno, acá el problema mío es el paquete tpc com 1.vistas. Este es el paquete donde estoy yo. O le prefieren algo. TP7. 7. 7. Y el del menú seguramente debe estar diciendo lo mismo. Ah, no, me lo refactorizó. Perfecto. Entonces, la idea es que se abra este formulario, que ya después lo vamos a analizar, y vamos a retocar y ver cómo trabajamos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago, ¿sí? Cuando yo estoy acá en el menú, cómo programo para que cuando el usuario haga clic, ¿sí? En alumno, perdón, en registro, inscripción, ya voy a ver el comentario ahí de los autores, no se pasen. ¿Cómo hago acá para programar la acción de clic, ¿sí? Sobre inscripción? ¿Cómo puedo hacer? Para que cuando haga clic acá en inscripción, abra el formulario de inscripción, justamente.
un evento action performance, creo que era. Sí, o sea que ¿cómo hago ahora acá? Estoy ahí. ¿Y? Clic Clic en derecho. inscripción, clic derecho ¿Sí? y vamos a... ¿Sí? no estoy viendo lo que está haciendo, profe. No me está cargando. Ah, igual a mí tampoco. A, Ya. Claro, si a le ver, para, agrego no, que yo menú, no toqué. lo veo. Ahí, ahí, Ahí. Ahora ahí. se mueve. Ahí está. Eventos, Eventos. acción, action perform. Bien, genial. Puedo hacerlo de esa forma o puedo dos clics directamente, ¿ven? Sobre el elemento y fíjense que equivale a elegir el evento de Action Perform. ¿Sí? Eso también puede ser. Más fácil. Perfecto. ¿Y ahora qué debería hacer? ¿Sí? Acá voy a programar qué debería suceder. Vieron que la programación es orientada a eventos. Acá estoy programando qué debería suceder si el usuario elige inscripción. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Que cree la vista de ¿Remover todo del escritorio? Bien. Puedo hacer, pero el orden podría ser indistinto, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a hacer primero esto, que el del escritorio remueva todos los elementos que tienen por si yo permito que se abra más de una ventana. Y no quiero que, si yo no permito que se abra más de una ventana, remuevo las que estén. ¿Sí? Luego, si removí todo, ¿qué le tengo que pedir al escritorio? que repite. Repaint. Repin. Ajá, que repinte, pero, que repinte, perfecto. Luego, sí, creo la instancia de la ventana, de la vista que quiero mostrar acá, ¿no? Que sería del tipo, ¿cómo se llama la clase? Bioinscripción. Bioinscripción, bioinscripción, igual a new, bioinscripción, perfecto. Por defecto la vista está oculta, ¿no? Entonces, Sí. BI.show sí, tengo el ¿cómo show, era? Set que es lo mismo, visibility. puedo ponerle show y le setea, fíjate, el show reemplaza al set visible, ¿sí? Puedo poner el Ah, show y es lo mismo, o puedo ponerle set visible, todo bien, true. Esto me permite a mí dinámicamente ocultarla o mostrarla. Perfecto, la ventana se ve, ahora falta que el escritorio se entere que tengo esa ventana. BI.move to front. Ah, no, escritorio.move to front BI. No era escritorio.add que le tenía Primero que le decir. agrego, claro, claro. ahí se Hay que Le entera. agregar. agregamos. Ahí Claro, se hay que entera el agregar. escritorio que está la ventana. Ya ahí la mostraría, no hay ningún problema. Este escritorio, que fue un dilema que tuvimos con el otro grupo, este escritorio, punto, move to from, si yo no lo pongo, lo mismo se ve la ventana. Esto está porque quise mostrarles que yo podría no tener el remove all. Entonces, Tener si varias yo lentes. tengo otra ventana abierta, claro, cuando abra esta, podría querer Frente. que esta venga al frente, ¿sí? Para identificarla de las que van a quedar inactivas, ¿no? Es más que nada por eso. O sea que si yo no pusiera acá el move to front, la ventana se vería lo mismo. Bien. Se debería ver lo mismo. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, Shift F6, ya que esto tiene main, el menú. Si yo ejecuto esto y voy a registro, inscripción, fíjense que logramos mostrar dentro del menú, de la ventana de menú, el formulario de inscripción. ¿Sí? Bueno, lo que debería suceder acá es lo siguiente. En el combo box las materias, pero las materias que tienen que aparecer acá deberían ser las materias que el usuario haya cargado a través del formulario materias. Y los alumnos que aparecen acá tendrían que ser los alumnos que el usuario fue capaz de cargar a través del formulario alumnos. ¿Sí? No que yo ponga de manera hardcodeada, de manera estática, las materias, ¿se entiende? Así como está acá ítem 1, ítem 2, no, la idea es que se llene dinámicamente con lo que haya, con las materias que el usuario cargó y acá con los alumnos que el usuario cargó. Ese va a ser nuestro desafío ahora. Pero bueno, hemos logrado que desde el menú llame el formulario, ¿sí? Y no es poco. Ahora, para entender lo demás, vamos a tener que hacer un pequeño análisis. Nosotros por acá tenemos, ¿sí? Hasta acá tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos por acá nuestra clase alumno,
nuestra clase materia, ¿sí? Está ahí, todo bien. Acá tenemos alumno. Soy reiterativo con estos dibujitos porque a veces con un dibujo se entiende mejor. Y bueno, y tampoco soy muy hábil dibujando, así que tengan paciencia. Ahí está. Y ustedes tienen algo así, que el alumno posee una lista de materias, en fin. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, en nuestro proyecto tenemos también ahora un menú. Una clase que es nuestro menú, nuestra vista de menú. View menú. Y desde este view menú, ustedes van a inicializar el formulario de alumnos, el formulario de alta de materias y este formulario de inscripción. ¿Me van siguiendo? Entonces, desde acá van a, de alguna manera, inicializar este, inicializar este, inicializar este. ¿Sí? En realidad es una relación de uso. Usan esos atributos. Bueno, yo lo que estoy dando a entender con estas flechitas no es un lemuele, sino estoy dando a entender qué va a suceder. ¿Sí? Quiero dar a entender que estoy vinculado este menú con esos formularios, ¿no? Con nuestro view agrega materia, ponele, que no lo tenemos nosotros. Nuestro view, que se lo están haciendo ustedes cada uno en su proyecto, agrega alumno. Y con nuestro view agrega esta es inscripción, view inscripción, me tildé. El view inscripción. Bueno, ¿qué sucede acá? Se entiende que cuando el usuario abra el formulario de materia, ¿sí? Y cargue la ID de la materia, el nombre de la materia, el año en el que está y elija guardar, esa materia se tiene que guardar en alguna lista. ¿Sí? Cada vez que él le diga guardar, la materia que el usuario cargó se tiene que ir registrando en algún momento. ¿Mm? Lo mismo sucedería con el formulario alumno. Cada vez que el usuario diga, bueno, acá pongo el legajo, el apellido, el nombre, y qué sé yo, del alumno, y le digo guardar, se generaría un alumno y ese alumno tendría que quedar registrado en algún lado. Cuando le digo guardar, otro alumno. Obviamente que van a tener que quedar registrados en la RAM, porque nosotros no vimos cómo guardar en archivo. ¿Sí? Ahora, de alguna manera, cuando vaya al formulario de inscripción y el usuario tenga que desplegar en el combo box materias para elegir en qué materia se va a inscribir un alumno, la lista de materias que tiene que aparecer acá en el combo box tiene que ser esta que el usuario llenó acá, en el agregar materias. ¿Se entiende? La lista de materias que tiene que aparecer acá es la que el usuario cargó a través del formulario agregar materia. Y cuando el usuario tenga que llenar el combo box, desplegar el combo box o despliegue el combo box de los alumnos, la lista de alumnos que debería aparecer allí debería ser la de los alumnos que se cargaron a través del formulario alumno. ¿Sí? Esa lista debería aparecer acá, en el combo de alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿sí?, que de alguna manera estos elementos, ¿sí?, tendrían que estar disponibles. ¿Sí? Tendrían que estar disponibles para que los pueda manipular cada uno de los formularios cuando lo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Una alternativa sería la siguiente: que el mismo formulario agregar materia tenga, así como tiene un TextFiel, tiene un JLabel, como tiene un JButton, qué sé yo, tenga una lista de materias, ¿sí? Un array list de materias, ponele, ¿sí? Entonces, cada vez que le digo guardar, lo guarda acá internamente. Lo mismo para alumnos. O sea, yo podría pensarlo también que alumno tenga la clase view agregar alumno, tenga internamente esos formularios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el formulario view inscripción, de alguna manera, tendría que pedirle a esas clases esas listas. O sea, deberían tener esas clases unos get, un método get, para devolverme la lista de materias, y el get para devolverme la lista de alumnos, y yo de acá puedo usar. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ¿Sí? bien. Sí. Podría Sí, profe. pensarlo de esa manera. Podría pensarlo de esa manera.
Y si no, concentrar estas listas en una clase que sea nodo de todo, que sea punto de partida de todo. ¿Y cuál sería la clase más representativa? ¿Cuál es la clase desde la que parten todas las vistas? ¿El menú? View menú. Desde el menú, ¿sí? O sea, debería ser algo parecido a lo que hice con el práctico 7, solo que en el práctico 7 yo tenía un directorio que concentraba todas las listas, ¿no? Y el menú tenía el directorio y después le pasaba a cada una de las vistas una instancia de ese mismo directorio, ¿sí? La instancia de ese directorio, para que todos compartieran el mismo directorio. ¿Me siguen? Sí, sí. El tema es, ¿sí?, que si cada vista tiene esta lista, cada vez que yo abra la vista agregar materia, yo tendría una vista agregar materia con una lista. Cuando abro otra vez la vista agregar materia, me instanciaría otra vista agregar materia con otra lista totalmente independiente, ¿sí? Es como que no me serviría ponerlo acá, a menos que sea estática la lista. Entonces, para ahorrarme dolores de cabeza, yo podría decir, bueno, hagamos lo siguiente. Que las listas estén, como dijimos, concentradas en el menú. Que el menú tenga la lista de materias, ¿sí? Y el menú tenga la lista de alumnos. ¿Vamos hasta ahí? Que cuando arranque el menú, esa lista esté vacía. Cuando arranque el menú, esa lista esté vacía. Entonces, desde el menú, cuando inicio desde el menú el agregar materia, le paso una referencia de esa lista de materias, le paso una referencia de esa lista de materias al agregar materia y él vaya agregando las materias acá, ¿sí? En esa lista, le paso la dirección. Cuando invoco o cuando inicio el agregar alumno, le paso al agregar alumno la dirección de esta lista de alumnos. Entonces el formulario de agregar alumnos los va a agregar en esta lista que está concentrada en el menú. Y cuando inicialice el view inscripción, ¿qué le tendría que pasar al view inscripción? Las ¿Qué dos. lista le tendría que pasar? Ambos. Le tendría Las que dos pasar listas. las dos listas. La de los alumnos para poder mostrarlas en el combo box de alumno y la de las materias para que se pueda mostrar o visualizar en el combo box de las materias. ¿Me siguen? Y en el trabajo práctico 6, ¿cómo pasaban la referencia del directorio a cada una de las vistas? ¿Cómo habíamos visto que podíamos pasársela? ¿A través de qué? Por el constructor. Por el constructor de cada vista. Entonces, teniendo en claro eso, yo puedo ahora concentrarme en lo que voy a hacer. Estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer. Abro el view inscripción. Ustedes dirán, bueno, entonces el view inscripción, me voy a código. En el constructor de view inscripción debería recibir acá la lista de materias, ¿sí? Que voy a tener acá en el menú. Entonces, en el menú, a ver, para hacerlo más claro, en el menú debería tener la lista de materias y la lista de alumnos, ¿sí? Acá debería tener la lista de materias y la lista de alumnos. Podría ser, no se mezclen, no se asusten, esta es una clase, ¿sí? Este formulario es una clase, entonces si yo necesito poner como atributo una lista de alumnos, bueno, sigo lo mismo que sé de atributos. Respeto el encapsulamiento, podría ser un array, list de tipo alumno, lo que tenga acá, llamada lista alumnos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá como la clase alumno está en otro paquete, importo alumno, importo array list, ¿sí? Podría ser un array de alumnos y podría ser un array de materias. Es decir, que lo que voy a tener acá, lo que estoy tratando de tipo materia, perdón, lista materias. Lo que yo quiero que entiendan ustedes es lo siguiente. Importo materia y ya está. Esta lista tendría que aparecer inicializada en 0. Inicializada, en blanco, ¿no? Acá. No va a Cada recibir vista las va a ir listas de las demás vistas. las pasa por referencia, ¿sí? Cuando yo le pase esta variable, esta referencia, a la vista de materias, ¿sí? Sí. Y la materia agregue a través de esta referencia, agregue allá
la materia, automáticamente modifico esta lista, se está modificando esta lista, porque los objetos se pasan por referencia. ¿Sí? Sí. ¿Se ¿No entiende? sería mejor un hash set? Así no Bueno, se duplican. acá viene el dilema. Sí, y quiero que entiendan esto. ¿Qué representaría esta lista de alumnos? ¿Y qué representaría esta lista de materias? Las ¿Y materias los y los alumnos y las alumnos materias que vamos a registrados. inscribir? Sí, o dicho de O otra registrado, manera, claro. me representaría las materias, todas las materias que se dictan en este colegio. Y la lista de alumnos serían todos los alumnos que tengo en este colegio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso estamos representando acá, ¿no? Los alumnos que tengo en el colegio y las materias que tengo en el colegio. Cada alumno por dentro tiene de estas materias que están acá en la lista en cuál está inscrito. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, y acá viene el dilema. Yo lo puedo manejar con cualquier tipo de lista. Pero me dice acá el compañero, dice, che, pero a ver, ¿y no sería más conveniente que un array, que sea un hash set, para evitar que las materias estén duplicadas cuando cargue materias ya de entrada y que los alumnos no estén repetidos? Sí, podría ser. Yo podría manejar esto en lugar de un list con un hash set. Obviamente que voy a tener que redefinir también el equals en alumno, ¿sí? Si quiero que chequee que no haya alumnos repetidos en este colegio. ¿Puede ser que el hash set tenga algo que devuelva una array list? Sí, puede Bien. ser. A ver. Directamente lo dejamos. Yo lo puedo dejar así como hash set y después si necesito en algún momento... bueno, no lo puedo hacer acá, esto tengo que hacerlo dentro. Quiero probar algo. Materias, punto. Lo puedo devolver como un array, ¿sí? Y no tengo la posibilidad de devolverlo como un list. ¿Sí? Lo ¿Y puedo para qué transformar en un arreglo. querrías transformarlo? Por si quiero pasarlo por un sort para que ordene por algún campo en particular, por ejemplo, podría querer. Vieron que, por ejemplo, collection, perdón. Cualquier cosa. Collections, punto. ¿Sí? La clase collection tiene el método sorts, ¿sí? Para ordenar, pero solamente recibe un list. O un list con un comparator con el criterio de ordenamiento que quiero. ¿Sí? Si yo necesitaría devolver una lista, podría recorrer el hash set y insertar cada elemento en un list. No habría problema. Crearme yo un método personalizado que haga eso, ¿no? De uno. Bien. Entonces, en el menú, para yo, desde el menú, poder enviar la lista de alumnos, la lista única de alumnos, a cada una de las vistas, o la lista única de materias a cada una de las listas, la tiene que tener como atributos el menú. ¿Estamos? Ahora, para que el formulario de inscripción pueda recibir una referencia de esa lista de alumnos única o esa referencia de esa lista de materias únicas, el constructor del formulario debería poder ser capaz de recibir esos atributos. Un hash set, ¿sí? De alumno, L alumnos le voy a poner acá, y un hash set de materia, L materias. Lista de materias. Importo acá también materia, importo alumno, importo hash set. Bueno, y obviamente que debería tener el formulario de inscripción esos atributos también a nivel local. Private, un hash set de alumno y un hash set de materia. Debería tener así, ¿no? Un hash set de alumno y debería tener un hash set para las materias, para que todos los métodos de esta vista lo puedan usar, si lo necesitaran. Y ahora lo que tendría que hacer en el constructor, ¿sí? Lo que debería hacer en el constructor es, después de haber recibido los alumnos y después de haber recibido las materias,
¿sí? Inicializar esas variables. Pero lo hago siempre después de la llamada del init component, ¿sí? Entonces yo acá pondría div.lista materias, le voy a asignar la lista de materias que recibo por parámetro. Y a div.lalumnos le voy a asignar la lista de alumnos que recibo por parámetro, ¿sí? Entonces acá estoy cumpliendo, ¿sí? Que desde el menú, cuando llamen al formulario de inscripción, le voy a pasar estas listas que tengo, ¿sí? En el menú. Entonces, el formulario de inscripción va a trabajar con la misma lista, porque le estoy pasando la dirección de memoria de una lista de alumnos y la dirección de memoria de la lista de materias que tiene el menú. Ahora, al modificar esto en el constructor de inscripción, el menú me está fallando. ¿Y en dónde está fallando? Y acá cuando llamo al formulario de inscripción. Está fallando porque cuando instancio el formulario de inscripción, le tengo que pasar por referencia, ¿sí? Le tengo que pasar por parámetro la lista de alumnos y la lista de materias, ¿sí? Entonces, bueno, acá se llama lista alumnos y la lista de materias se llama lista materias. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se ejecute la línea 118, una vez que se cree la instancia del view inscripción, esta lista de alumnos que tiene el menú y esta lista de materias que tiene el menú, aparte de tenerlas en el menú, aparte de desde el menú referenciarlas, también van a ser referenciadas desde el formulario de inscripción. Las dos, L alumnos y L materias, apuntan a la misma lista que apunta lista alumnos y lista materia. No sé si me siguen, ¿sí? Porque paso la dirección de memoria. Las listas es una sola, ¿sí? Yo lo que estoy pasando es la dirección de memoria de esas listas. En memoria hay solo una lista de alumnos y solo una lista de materias. ¿Ok? Ahora bien, Claro. cuando inicializo, a ver, vamos a ver si esto funciona, sigue funcionando hasta acá. Hice funcionar el menú. Voy a registro, inscripción. ¿Qué es lo que debería suceder cuando aparezca el formulario de inscripción? ¿Qué es lo primero que tendría que suceder? Una vez que se visualiza el formulario de inscripción. ¿Qué Tiene tendría que tener las suceder? materias y los alumnos cargados. Eso, deberían llenarse el combo box de las materias con la lista con las materias que tengo y el de los alumnos con los alumnos que tengo, ¿sí? Lo primero que tendría que llenarse. Bueno, entonces para poder lograr eso, vamos a retocar nuestro formulario de inscripción, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes agregaron un combo box, ¿sí? Si yo me voy a las propiedades, fíjense que este combo box, esperen que quiero achicar acá para que se vean mejor las propiedades al costado. Este combo box, fíjense que tiene en modelo una lista de elementos, ¿sí? El model, los elementos que van a aparecer. Acá yo podría poner hardcodeadamente matemáticas, lengua, no sé, lab 1, poner. Bueno, lengua ustedes no tienen. Pero bueno, fíjense, si yo pongo así, fíjense que los ítems cambiaron acá, ¿ven? Los ítems cambiaron. ¿Sí? Si yo hago una vista, los ítems cambiaron. Pero yo no quiero hardcodearlo. Yo quiero que esto se llene dinámicamente. ¿Qué tipo de datos son estos que yo puse acá en el modelo? ¿Qué tipo de datos son? Matemática, lengua, lab 1. String, son string. Bien. Bueno, pero yo no quiero que materias tenga una lista de string. Quiero que el combo box de materias tenga una lista de materias. ¿Sí? Sea de materias. El nombre de la variable le pusieron jComboBox materias. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, en ese combo, en el modelo, borro todos los elementos que me da por defecto. Ese ítem 1, ítem 2, lo borro. Luego me paro en la solapa código y le voy a decir en tipo de parámetros que este combo no quiero que sea de string. Este combo, fíjense, entre corchetes acodados, quiero que sea de tipo, este es de materia, de tipo materia. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo mismo voy a hacer con este combo, el de los alumnos. Lo selecciono, en propiedades, le borro el modelo, en código, le digo que el tipo no quiero que sea de string, quiero que sea de tipo
alumno, que solamente me permita guardar alumno. Una pregunta, profe. ¿Y Sí. ahí el ComboBox va a usar el método toString de alumno y materia para mostrarlo ahí en la cajita? Exactamente, usaría el Ah, toString de alumno y materia, después que los muestre. Exactamente. Entonces, los combos quedaron vacíos. Ahora yo lo único que hice acá es decirle que esos combos se van a llenar con datos, uno de tipo materia y el otro con datos de tipo alumno. Nada más. Ahora voy a tener que crear los métodos que se encarguen de llenar esos combos. Entonces me voy a modo código y voy a agregar dos métodos, ¿sí? Dentro de acá, de la clase del view de inscripción, dos métodos, como los voy a usar desde acá adentro, pueden ser privados, ¿sí? Private void, carga, le puedo llamar carga, combo, vamos a hacer el de materias primero. Carga, combo, materias. Bien. ¿Y acá qué debería hacer? Y bueno, lo que debería hacer este carga materias es recorrer esta lista de materias que tengo acá, que he recibido desde el menú, y a cada materia agregarla dentro del combo. ¿Y cómo recorro esa lista de materia? Y bueno, como lo puedo recorrer tranquilamente con un for, ¿sí? For, ¿qué tipo de elementos es la colección que voy a recorrer? De tipo materia, ¿sí? El nombre de la variable iterador le puede ser materia. El nombre de la colección es L materias, lista de materias. Y acá lo que voy a hacer es entonces, por cada materia que me da, la voy a agregar al combo, ¿sí? Entonces me voy a fijar que mi J combo box materias punto materia punto. El combo box materia tiene un método que es add. Y el método add item, Fíjense, el método add item es el que me va a permitir agregar elementos adentro del combo. ¿Sí? ¿Qué voy a meter? Cada una de las materias que voy recorriendo. Es decir, que cuando se termine de ejecutar este for, me va a quedar el combo lleno de materias que tengo en la lista. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se debería llamar este método? Cargar combos de materia. ¿Cuándo tendría que ser invocado? ¿O desde dónde tendría que ser invocado? Desde el constructor. Debería ser invocado desde el constructor, exactamente. Vieron que en el constructor siempre en la primera línea tiene que ser el init component, ¿sí? Después todo lo que yo necesite hacer. En este caso, inicializar las listas que recibo por parámetro y después hago la llamada al carga combo materia, ¿sí? Obviamente que si yo ejecuto esto, me voy al menú, Shift F6, ejecuto, y llamo al registro inscripción, fíjense que está vacía la lista, ¿sí? ¿Por qué? Y porque yo no tengo las otras vistas para cargar las materias y la de cargar alumnos, ¿sí? Entonces voy a emular, de alguna manera, que tengo algunas materias y que tengo algún alumno. Esto lo voy a hacer ahora acá, entre nosotros, para probar, pero ustedes, cuando esté la aplicación funcionando, no lo van a necesitar a esto porque las materias que se van a visualizar son las que previamente, o sea, les van a aparecer materias si previamente van al formulario agregar materias, les van a aparecer alumnos si previamente cargaron alumnos a través del formulario alumno, ¿no? Eso. Yo lo voy a emular, lo voy a poner en código, hardcodeando esto. Acá supongo que tengo materias, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, en lista materias, acá en el menú, voy a agregar una nueva materia. New materia, la materia necesitaba el ID, el nombre de la materia, supongamos matemáticas, y el año al que pertenece, de primero. ¿Sí? Bueno, y así voy a agregar, me agrego varias, qué sé yo, unas 300. No, mentira, unas 4 o 5 agrego como para tener. Ahí. Bueno, y ahora voy a tener con el código 2, con el ID 2, otra materia, laboratorio 1 o laboratorio de primer año. Con el código 3 voy a tener laboratorio, no vamos a poner otro nombre. Acá web 1 o web de primer año. Con el código 4
maestro, voy a poner acá .net, que es de segundo año. ¿Sí? Entonces, acá a nivel local, en el menú, emulé que tengo algunas materias. Entonces, cuando llamemos la vista de inscripción y le pasemos esta lista de materias, ¿sí? Esas serían las materias que va a mostrar. ¿Sí? A ver si es cierto. Shift F6. Cuando ejecutamos el formulario de inscripción, fíjense, ahí tengo las materias. Fíjense que lo que me muestra es el nombre de las materias. ¿Pero por qué me muestra el nombre de las materias? Lo que dijo el compañero. Porque ejecuta automáticamente de cada materia el método toString. ¿Sí? Como yo quiero que aparezcan los nombres de la materia, de las materias, en materia lo que hice yo previamente fue haber redefinido el método toString para que me devuelva, ¿sí?, de cada materia el nombre nada más. ¿Sí? Para que devuelva de cada materia el nombre. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con alumno. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa con alumno. Para poder llenar el combo box de alumnos, voy a hacer lo mismo. Me voy al formulario de inscripción, así como tengo el método cargar materias, podría crear otro método privado que sea carga combo de alumnos. El tipo de elemento que voy a recorrer es de tipo alumno. Cada elemento que recorro es un alumno. Y está en la lista que se llama lista L alumnos. El combo box en el que quiero agregar los elementos es el combo box alumnos. Alumno. El método es agregar ítem y lo que voy a agregar es ese alumno que voy cargando. Este método también debería ser llamado desde el constructor, después de cargar materias, que inicialice el combo de alumnos, ¿sí? Y, bueno, lo que voy a hacer ahora desde el menú, emular lo mismo. Suponiendo que tenemos alumnos. Supongo que tengo algunos alumnos, ¿sí? Entonces, en lista alumnos, voy a agregar un nuevo alumno. De cada alumno necesito legajo, apellido y nombre. ¿Sí? Eso necesito en el constructor. Legajo, apellido y nombre. Entonces, de este alumno con el legajo 100, el alumno López, el nombre Juan. Era legajo, apellido y nombre. Y voy a cargar, qué sé yo, unos 3 alumnos. 2, 3. Con el legajo 101, tengo el alumno Martínez, el nombre Romina. Con el código, el ID 102, tengo el alumno no sé, Castro. Verónica. Ahí está. Bueno, entonces, cuando ejecutemos el menú y pasemos esas dos listas, esos dos combos van a estar llenos. ¿Esa vista? Esos dos combos, fíjense, están llenos. Esto con las materias y esto con los alumnos. Después puedo ver cómo hago para que me los ordene por el nombre. Eso podría ver después cómo lo podría hacer. No es parte de este desafío. Pero fíjense acá que en el caso de los alumnos, fíjense cómo me los muestra los alumnos. El paquete, punto subpaquete, y el nombre de la clase, y hay un hash después de esto. ¿Qué debería hacer yo para que me muestre, por ejemplo, como en el formulario acá, que me muestre así el apellido y el nombre? Reescribir el toString. Claro, lo que debería hacer es, en la clase alumno, redefinir el método toString, ¿sí?, que es público, retorna un string, se llama toString, no recibe nada por parámetros, y acá lo que debería retornar, bueno, si querés que aparezca el apellido primero, bueno, el apellido del alumno, concatenado con una coma, espacio, concatenado con el nombre, por ejemplo. Me aparezca
apellido, coma y el nombre separado. Redefiniendo el método toString en alumno, fíjense que en la vista, a ver, vamos a ejecutar, tengo que arrancar desde el menú siempre. Shift F6 desde el menú. Fíjense, cuando voy a registro, inscripción, ahora sí, ¿ven? Tengo el apellido y el nombre, el apellido y el nombre. ¿Sí? El apellido y el nombre. Bueno, ¿y ahora qué tendría que suceder? ¿Qué tendría Profe, que... eso inscribe una materia a Inscribir a un los alumno muchachos. nada más. Claro, cada vez que yo diga inscribir, va a inscribir el alumno que está elegido en la materia que está elegida. ¿Sí? Ah, Eso es lo que va a suceder. Ahora bien, no hay forma de tendrían que- hacer así de muchos. y porque sí, pero no les mostramos todavía cómo crear una tabla. bueno. Después les vamos a complicar la vida con las tablas. ¿Sí? Ay, no digo nada. Sí, por eso sí tendría forma de hacerlo, ¿sí? Pero no les quise complicar la vida con eso. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que programar sería la acción de inscripción, ¿sí? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debería suceder? ¿Qué debería suceder cuando el usuario, ¿sí? Una vez que eligió la materia y una vez que eligió el alumno para inscribir en esa materia y hace un clic en inscribir, ¿qué tendría que suceder cuando el usuario hace clic en inscribir? ¿Qué acciones tendrían que realizarse? Tenemos que utilizar el método que hicimos en alumno, ¿verdad? Claro, tendría que de un alumno invocar qué Agregar método. materia. De invocar el método. De un alumno. ¿De qué alumno tendría que invocar el método de agregar materia? Y Al del alumno elegido. seleccionado. De Verónica. Ah, quiere decir entonces que lo primero que tendría que hacer es rescatar de acá qué alumno eligió el usuario. Lo que está seleccionado. El alumno seleccionado, el que está seleccionado. Segundo, si yo le digo a ese alumno agregar materia, me falta ¿qué cosa? La materia. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo. Del combo de materia, seleccionar la materia, traer acá la materia que está seleccionada. Y ahora sí, decir, de ese alumno seleccionado, punto, agregar materia, y le paso esa materia seleccionada. ¿Sí? Y listo. Y ahí terminé. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hago para programar eso? ¿Qué tendría que hacer ahora? Y vamos al action perform de inscribir primero que nada. Vamos al action perform de inscribir. Dos clics en inscribir, me lleva al action perform de inscribir. ¿Vieron? Acá estoy. Fíjense que acá, como no le pusieron nombre al botón, chain, no les di tiempo, pobre. JButton 1 se llama, entonces yo para saber si estoy bien parado. Estoy en el action perform del JButton 1, que es el de inscribir. Bueno, entonces, yo necesito tener acá un alumno que va a ser mi alumno seleccionado. ¿Me siguen? Yo acá voy a guardar un alumno seleccionado. ¿De dónde lo voy a rescatar ese alumno seleccionado? Y lo voy a rescatar de mi JCombo box alumno. ¿Sí? Y así como el combo box alumno tiene el método set item, perdón, add item para agregar ítem, tengo un método que es get item, que yo le paso el índice y me devuelve el alumno que está en esa posición, o tengo el método get selected item, ¿sí? Que lo que me devuelve es el objeto del ítem seleccionado, ¿sí? Pero fíjense que no me lo devuelve como un alumno, me lo devuelve como ¿qué? Objeto. Como object. Como object. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para poder guardar ese alumno que viene envuelto en un object en el alumno seleccionado? Convertirlo. ¿Y cómo se llama esa Un acción? casteo. Un casteo. Voy a tener que castear ese object a alumno. ¿Sí? Entonces, después de esta línea, yo voy a tener en la variable alumno seleccionado, alumno elegido, le voy a poner más corto. Bueno, no sé si más corto. Alumno elegido, el alumno que está en el combo box, seleccionado en el combo box.
Y lo mismo voy a hacer para materia. Voy a tener una materia llamada materia elegida y voy a guardar ahí. Del combo box materia, punto. ¿Puse materia? Ah, porque Le es falta una B. combo box materia, punto, get selected item. Y lo mismo lo voy a tener que castear a esto, a materia, para que funcione. Bien. Bueno, ya tengo ahí el alumno elegido y la materia elegida. Ahora, ¿cómo inscribo al alumno en esa materia? Alumno elegido, punto, agregar materia, materia elegida. Alumno elegido, punto, agregar materia, y ahí le paso la materia elegida. Espectacular. Y ahí está. Entonces, cuando se ejecute el agregar materia de alumno, lo que hace el agregar materia, miren, yo lo hice de esta manera, es un void, porque así me lo pide el UML, recibe la materia y la agrega a la lista esa de materias, ¿sí? Que es habíamos quedado que era un set, ¿sí? De la materia. Y la agrega. No tiene más lógica, ¿sí? Entonces, miren, yo voy al menú, lo ejecuto, me voy al registro, inscribo, y digo, bueno, voy a inscribir en laboratorio, voy a inscribir a López Juan. ¿Sí? A López Juan lo inscribo en laboratorio. Inscribir. Pumba. Pero me gustaría que aparezca un cartelito de se inscribió correctamente. Y que si yo intento hacer otra vez inscribir a López Juan en el laboratorio, que me diga el alumno ya está inscripto. Ya está inscrito. ¿Y cómo modificaría eso? ¿Cómo lo haría? ¿Qué solución? Un try catch. Retorne un booleano en agregar materia de alumno. Podría pensar que en agregar materia de alumno, ¿sí? Devuelva un booleano, ¿sí? Pero resulta que estoy atado de manos. ¿Por qué? Porque el agregar materia en alumno me pide que sea void, que me guíe por este UML, que no puedo tocarlo, ¿sí? Así como está, yo necesito informar si se pudo agregar o no. ¿Qué podría hacer? A ver, para el que dijo try catch, o para el que piensa en un booleano, Ya me arrepiento. dicho, para los que están perdidos. Yo voy al Ya me formulario de arrepiento. inscripción, ¿no? Yo le digo acá agregar materia. El problema es que yo acá no tengo forma de saber si se agregó o no, porque agregar materia es void, no me devuelve nada. No sé si me entienden. Ven que si yo pongo alumno, ahí miro el chat, elegido, punto, agregar materia, ves que no me retorna nada para yo saber desde acá si se pudo agregar o no. ¿Me entienden? No me sirve de nada que ponga un cartelito System Out, ¿sí? No me devuelve nada. Entonces yo de acá no podría mostrar un cartel que diga si se agregó o no, porque no sé. Entonces, ¿en dónde tendría que trabajar? Si no puedo modificar, claro. Tendría que ser, como dice Nahuel, un mensaje de diálogo que diga si pudo agregarlo o no. Pero ¿en dónde lo pongo el mensaje de diálogo? Yo sé que acá, en el formulario de inscripción, no lo podría poner porque yo no sé desde acá si se agregó o no. ¿En dónde pondría ese diálogo? En la clase alumno, agregar materia. Claro, lo podría poner en la clase alumno, en el método agregar materia, acá cuando agregue. Y fíjense, miren esto, cuando ustedes ponen materias.add en un hash set, cuando ustedes usan el método add en un hash set, devuelve el booleano, un booleano. ¿Cuándo devuelve true? Cuando se agregó. Cuando lo puedo agregar. Correctamente. ¿Y cuándo devuelve false? Cuando no lo pudo agregar. No ¿Y por qué no lo pudo agregar? ¿Por qué no lo podría haber agregado? Porque ya está. Porque ya Bien. existe. Ya está. Entonces, acá es en donde yo de alguna manera podría hacer esto, que si al agregar materia, ¿sí? Si agrega materia, si la puede agregar a la materia, esto es lo mismo que si yo pusiera, si agregar materia es igual a true, es lo mismo que si pusiera esto, ¿no? Si yo pongo esto así, es lo mismo que poner igual true, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, si pudo agregar materia,
acá me gustaría que aparezca un diálogo que diga materia agregada, alumno inscripto. ¿Sí? Si puedo agregar la materia a este alumno, que diga alumno inscripto. Fíjense que yo estoy parado en la clase de alumno, ¿no? Entonces, ¿cómo muestro un diálogo? ¿Cómo habíamos visto que podíamos mostrar un diálogo? J-Option Pane. J-Option Pane. Show Message Dialog. Uh-huh. ¿Y qué espera el Show Message Dialog? Un string. Tiene que mostrar en la ventana de JI inscripción, ¿verdad? Bien. Claro. Vieron que nosotros Acá poníamos this antes, pero bien. no es el caso. Alumno inscripto. Y ahora, eso lo vamos a analizar ahora. Alumno inscripto. Inscripto. Puse bien, ¿no? Inscripto. Bien. ¿Qué es este dis? ¿Qué espera en este primer parámetro? Lo que espera es la referencia de la vista dentro del cual se va a mostrar este diálogo. La referencia de la ventana dentro del cual se va a mostrar este diálogo. Si este diálogo, si esta línea yo la tuviese dentro de inscripción, dentro de este JFrame, el dis haría referencia a este objeto, a este view inscripción. Si estuviese dentro del menú y acá pusiese ese JOption Panel, el dis haría referencia a este objeto de tipo view menú. Pero como estoy en esta clase alumno, que es una clase común y corriente, fíjense, es una clase que no es una ventana, que no es un diálogo tampoco, no es un componente gráfico, entonces el dis me dice, che, pará, vos pones dis, pero te referís a alumno, y alumno no es una ventana. Entonces, como esto va a aparecer independientemente de una ventana, y no lo estoy sacando al diálogo desde una ventana en particular, podría poner null acá. ¿Sí? Entonces, es como que este diálogo no depende de ninguna ventana. ¿Sí? Por eso le pongo null. A eso voy. Entonces, si puedo agregar la materia, mostrar alumno inscripto. Y si no, mostrar acá alumno no inscripto, qué sé yo, o la materia, el alumno ya está inscrito en esa materia. ¿Sí? Un mensaje que dé a entender eso. El alumno ya está inscrito en esa materia. Pink Floyd. Ahí está. Wow. Profe, yo podría hacer que el mensaje ese haga referencia a la ventana de inscripción. En vez de null. En vez de null, debería recibir el alumno, debería recibir en el constructor, aparte de legajo, string, apellido, nombre, la dirección de la materia, el JFrame de donde estás. ¿Me explico? De donde estás haciendo la cosa. Y estarías haciendo una dependencia muy jodida. Bueno. Podrías hacerlo, ¿sí? Pero podría, bueno. claro. Sí, ¿Sí? Podés hacerlo. Olvídate lo que te dije. Podés hacerlo. Pero el constructor tendría que recibir la referencia, ¿no? Ok. Bien. Si yo voy al menú, entonces, y voy al registro, inscripción, y yo digo, bueno, en laboratorio quiero inscribir a López Juan. Le digo inscribir, alumno inscrito. ¿Ven? Que el diálogo no está atado a ninguna ventana, ¿ven? No está atado a ninguna ventana. Alumno inscrito. Aceptar. Si yo le digo inscribir de nuevo, fíjate que me dice, el alumno ya está inscrito en esa materia. ¿Ves que solo el hash set, sabe, ¿sí? Como yo redefiní, como ustedes redefinieron, sobreescribieron el método toString y el equals, materia, bien digo, para saber cuándo dos materias son iguales, para que el hashset sepa cuándo dos materias son iguales, él sabe, ¿ves? Te devolvió false, el método agregar, y por eso mostró esto. Si yo digo, no, el laboratorio 1 era el otro, Castro Verónica, inscribir. Ahí está, alumno inscrito. Si le vuelvo a decir inscribir, me dice, che, pará, ya está inscrita en esa materia. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. A ver, 2 segundos, club. Este es el 6, ¿no es cierto? Lo que yo digo es que acá el buscar teléfono, buscar clientes, tienen directorio, por ejemplo, y deberían tener una relación con el directorio. Claro, este es como lo habíamos hecho en la clase. Sí, tiene además
así como el view, menú tiene un directorio, el view buscar teléfono y el view buscar cliente tienen un atributo de tipo directorio, ¿sí? Así como lo tenemos, sería también un atributo de una relación de tipo asociación. ¿Estamos? Bueno, ahí no sé si se llega a ver bien la foto, pero así me quedó el 7, que yo le puse a estos 3, el nuevo alumno, nueva inscripción, no sé, bueno, no se llega a ver nada, ¿no? Está bien. El alumno, vamos a la Y- inscripción. La inscripción tiene una lista de alumnos, ¿Dónde está? ¿sí? Acá está. Y Ahí en está. Los inscripción alumnos tiene y las una materias. lista de materia. Ujú, ¿sí? Perfecto. Claro, tiene alumno, tiene materia. Para que no se hiciera tanto lío, puse el menú acá arriba. Pero no sabía cómo Está bien. ordenarlos para que quedara Está más o menos bien. bonito. No hay problema. No hay problema. Pero quedó bien. Quedó espectacular. Bueno, pero no me mandé macana, digamos. Al No, menos. Bueno, genial, genial, genial. no, está bien. Está bien lo que hicieron ustedes. Yo ahí les iba, a veces no se los hacía con flecha, pero les decía, cuando les digo, la inscripción tiene que tener como atributos lista de alumnos, lista de materia, ustedes van prendiendo la lamparita diciendo que en el UML es una relación de asociación. ¿Sí? Yo lo vería gráficamente de esa materia, de esa manera. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Sí, perfecto. señor. Sí, señor. Muy bien.